Vamos a ver. Empezamos de nuevo. Famosos como vos. Pero esa no era suya. Dame esas llaves. No quiero tiros aquí, ¿vale? Lo tengo dicho ya. Guardaos las pistolas, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Bueno, hombre, es así, Vale, gracias. Corta. Ese va a ser un pliego. Chicos. ¡O cartelillo mirando para aquí, hijo! Qué pena me da a mí perder este juego últimamente.
Leoncito Circo Leone. Son xa moitos anos vindo a esta festa, 9 anos, como pasa o tempo xa, non? E para mí, todos vostedes son xa parte da miña familia, esta grande familia do circo. Estes son os meus rapaces, os meus gángsters. Eso lembrame aquel chiste de que son dos mafiosos e disparo do medio. Ben, xa que son os meus convidados, espero que se comporten con moderación, que apaguen os teléfonos móviles, que saiban rirse dos chistes cando é necesario e aplaudir os artistas cando é necesario. Non quero fotos con flash, capixe? Claro, limpa de eso. Non quero merda. Limpa esa merda, non quero este tipo de quincanga no meu local. Ben, continuamos. Quero presentarlle, señoras e señores, a unha banda de atracadores musicais como nunca escoitaron. Nunca escoitaron porque esta é a primeira vez que van a tocar na súa vida e quizás a última. Ben, eles son capaces de roubar e de atracar calquera tipo de estilo musical. Van a ver. Señoras, señores, eles son Sorbete, Davis e os repartidores de hostias. Un aplauso para eles. Non aplaudan isto, por favor, non aplaudan isto. Que clase de gángsters sodes? Ademais, estánse quemando os Coneroni, veña, rápido para dentro. Pero se é Tetita Steiger, a miña fillada é o meu brazo dereito na miña familia. Filla de unha mariscadora bébada violada por un armador de submariños turco-chipriota que abandonaron un colchón hinchable na costa de Cambados. Atoparon os meus homes mentre faenaban a mandanga e de mentón adopteina e tratoa como se fora a miña propia filla. Vaya unha historia, non? Cariño, aquí está o maletín. Ben, bo traballo, señorita Danger. Espero que ninguén che mire co telo maletín. Non, naide. Que? Que ninguén. Ben, porque hai moita xente que mataría por estes papéis. Hai bandas moi perigosas de artistas callejeros que queren facerse con elas. Son os permisos para actuar na rúa do Concello. E nós manexamos o negocio. Esa risa non me ha gustado nada. Bo traballo, tetitas. Está todo ben no Concello? Cambiou algo? Sabe que caeu no son en cultura, non? Vaya, eso pode ser un problema. Quen está agora? ¡Socorro! Vaya, todo cambia, nada permanece, pero temos que comezar co espectáculo. Moitas gracias, señorita Danger. Un aplauso para ela. O primeiro dos meus convidados
acercarse a mafia jamaicana, por favor. Nada, queda longe Jamaica, Jamaican people, que hay que falar idiomas para estas cosas. Jamaican people, please. ¿Sí? Vale, es que no se ve, no sé por qué cuestión. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Todo bien? Yo soy el último mesías de la movida mafia. Mafia. Movida guay. Entonces, es así. Mostrar más o menos qué es mafia, qué estilos de mafia existen aquí en este mundo, porque yo experiencia, experiencia mafia, mi barrio, caminas normal, te mancan. Mi barrio hay estilo, check this out. Represent. Movida mafia jamaicana también, movida jamaicana, sabes que tenemos dreadlocks. Claro, movida. Schwenke, y también, pero que, necesitaba alguien de ahí, que te vea tú de gafas ahí. Ese chico de gafas, un fuerte aplauso para él. Fuerte aplauso para él. Espera, antes de entrar en mi barrio, como camino en la gente de mi barrio, estilo, te muestro otra vez. Un estilo, mira la cara. Entras, la gente aplaude y grita, ¿verdad? Venga, dale, María. Mi padre siempre me corta la... Bueno, de aquí así de lado. Pues te voy a... Pues, yo cuando estuve trabajando en Argentina, porque sabes que hay mafia argentina, che, flaco, te corto la tripa. Y hay movida ahí en Argentina, ¿sabes? Que un tío va caminando por la calle, ¿no? Muy bien caminando, y tú ahí mafioso en la pared. A la pared, fíjate bien. La pared. Y allí paso, pero que voy para atrás. Porque en Argentina es una forma muy sutil, ¿sabes? Porque está el tío con las empanadillas argentinas en el bolsillo, ¿no? Está un montón de empanadillas mortales. Como en Italia, ¿sabes que los mafiosos de Italia te matan con spaghetti? A ver, ahora yo voy pasando por la calle, ¿sabes? No te gusta mi estilo, me mandas con una de esas empanadas argentinas, yo me cago al suelo, ¿sabes? Y después me vas a intentar ayudar, yo me levanto, me doy una hostia en la barriga, que da un dolor, pero que después sacas el arma y hacemos el duelo, ¿vale? ¿Lo pillaron todo? Muy bien, ahí va. Música, maestro. La pared.
pistola. Saca la pistola. Saca la pistola. Vamos a ver. Ese es pequeño información. ¿Sabes cómo es en Rusia? ¿Cómo se mata en Rusia? Porque, bueno, te voy a mostrar cómo se mata en China. Mafia japonesa, mafia china. Bueno, la mafia japonesa es más movida. ¿Eh? ¿Sabes qué es un fin? ¿Sabes qué es eso? Es un palo. Te pones ahí, te traes un poco más atrás. ¿Dónde tienes la espada? ¿Aquí o aquí? Vale. Muy bien, entonces la movida es que yo te hablo como las películas de mafia, ¿no? You wanna fight with me? Eso no fue playback. Tiene que ser como la película. You wanna fight with me? So, I will revenge you. I do know, okay. Y después saltamos al aire, damos 3 hostias y vimos abajo otra vez. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Venga. You're strong, but you're not enough. Huh? Now what you gonna do? Huh? Huh? You got that. Huh? Venga, basta. Un aplauso. Pues había una movida que era cuando fui a un casino, con un gran mafioso me invitó, no, se llama Giovanotti Barboni, algo así. Y claro, y me pidieron para grabar el álbum de la música más mafiosa que hay en el planeta. Y las voy a cantar ahora. ¿Puede ser? Con tiempo, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Fantástico, llamando xamaicanos. O seguinte artista que vai a pasar agora é do clán dos irlandeses, directamente desde Belfast, Javier Tannhauser. Un aplauso para él, por favor. No, todo el mundo es condenado, es culpable. Bueno, claro que sí. No, pero, pues verás, a veces en las cárceles también hay inocentes. Hace algunos años conocí a una señora, muy mayor ya,
Cecilia se llamaba, era cubana y de joven habían intentado empapelarla varias veces porque iban contra el régimen, decían ellos, por envidia y celos, digo yo. El asunto es que lo consiguieron. Le enviaron a trabajos forzados. 40 años en principio. Estuvo viajando de aquí para allá por todo el país. Pero al final tuvo un momento de suerte que supo aprovechar y escapó. Esta historia que yo voy a intentar representar es la historia de su vida, un poco, de su captura. Y Cecilia, esto para ti. También es la historia de su vida. One, two, three, four, 4, dice Cecilia. ¿Alguien conoce a este tipo que acaba de echar cosilla aquí?
las 10:25, ¿no? No sé qué pasó aquí. Señorita Danger, ¿qué pasó ahora? Hubo un poco de descontrol, esto no sé, esto no iba ahora, ¿verdad? Bueno, cosas de mocidade, a xente nova xa se sabe. Señorita Danger, por favor, que venga a continuación, ¿puedes me explicar? Señorita Danger. Fuma demasiado. Padriño, Sí. preséntoche a un amigo. Que este tipo vino antes por aquí, no me sona. Preséntoche a Kenny, mala pata. Que ni mala pata. Sí, é sobrinho de Jimmy, Granos. Irmán semelgo de Jimmy, o Pus. Cuñado de Arnie, dous palillos, o que casou cunha panadeira de Coidos. Arnie, como Filla é? dun atracador coñecidísimo. Acordaste? Caboa tiña todo o trópico de grelos, todo o tráfico de grelos na Costa da Morte. Sí, aquel que tiña un... ¡Basta! ¿Qué me quieres decir? Teño un amigo, padriño, que quere actuar no seu casino. ¿Así? ¿Qué quiere actuar no casino? Sí, non se preocupe. No, pero mira, esta escaleta muy chea, no sé. Pero tes que darlle unha oportunidade, padriño. É contemporáneo. Tes que deixar pasar Peor de selección en peor selección. todavía. Xa verás, ó. Bueno, esta vez, venga, hacemos un moco. Esta vez. Aquí estamos. Tranquilo. No me toques, no me toques. Rapaz, aquí. Kenny. Vale. Kenny. Bueno, espero que seas un profesional, que saiba o que fai. Concéntrate, Kenny. É amigo teu, non? De titas. Sí. Rapaz, que sabes facer? Que sabes facer? Sabes facer algo? Sabes falar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Padriño, esto no sé quién es. Cuidado. Deixa. ¿Qué pasa, tío? ¿Quién te está persiguiendo? Bueno, tranquila. Lleva para ahí, para acá. Tranquila, vaya. Cuida. Saca eso de ahí inmediatamente. Listo, cariño, vale. Bueno, mientras esté aquí, é a miña protesía. A ver, rapaz, ti vas a facer algo, non? Pois veña, anda, non te todo día. Hola, me llamo Kenny y soy cantautor. Desde pequeño ya quería ser cantautor. A los 9 años me regalaron mi primera guitarra. Y supongo que todos queréis alguna vez habréis querido tener una guitarra. Yo a los 12 años ya estuve en mi primera gala benéfica. Todo el mundo, todos los que habían podido escuchar mi música estaban ahí, estaban todos ansiosos por ver cómo regalaba mi guitarra a los pobres niños mancos de Jerez. Voy a tocar una pieza
titula Paseo por el Muelle. Bueno, es contemporánea, entonces para el que no entienda la letra, no os preocupéis, yo le voy a poner subtítulos para ciegos. Es el barco. Es otro barco. La gaviota. Sí, gracias. A ver, ven aquí un momentinho, ven aquí. Ves a miña casa. Deixote aturar no meu casino. Dices quedarme en ridículo diante dos meus amigos. Que queres que faga contigo, rapaz? Ti crees que tes moito futuro nestas sensacións? Crees que tes futuro? Claro, fora, largo. Vaite, no, vale. Señorita Danger, ¿qué clase de amigos, con qué tipo de... ¿Qué clase de relaciones de tipas? Ahora sí que me pongo a padrino, no te preocupes. Sí, espero que sea profesional. Esta sí que é profesional, padriño. Dolcito, moi profesional. Vale, muy profesional. Sí.
Thank you.